FUPSI, entre otras recorridos de la doctora Olga Infante de Cuba, la intervención psicológica en la violencia intrafamiliar. Por motivos de conexión con Cuba, de Wi-Fi, la conferencia, la segunda de Olga Infante, va a ser proyectada en video. No vamos a poder contar con la presencia de Olga. Así que damos la palabra a Eliseo, tenés media hora para tu conferencia. Bien, Diego, muchas gracias. Voy a tratar de ser conciso, breve, lo más breve posible, conciso, y seguramente va a sobrar el tiempo porque la idea es que bueno, podamos compartir con el resto de la gente que está participando de esta actividad para poder formular preguntas e intercambiar a propósito de lo que voy a hablar hoy y lo que va a decir la doctora Olga Infante. En primer lugar, quiero agradecer, por cierto, al comité organizador, al comité científico, por el excelente trabajo que han hecho para posibilitar este congreso. Sabemos que ha demandado un ingente esfuerzo y tiempo, así que bueno, quiero congratularlos a todos y a todos aquellos que de una u otra forma han intervenido, participado para plasmar la posibilidad de este congreso de estos 3 días que hoy culmina. Bueno, primer pregunta, ¿por qué futuros? En plural y con signos de interrogación. Bueno, porque los escenarios que podemos imaginar a futuro son múltiples, ciertamente, ¿no? Y todo esto va a depender del vértice en el cual nos ubiquemos para poder pensarlos. Interpelarnos sobre un eventual futuro en el mediano, corto o largo plazo es todo un desafío. Yo me voy a centrar particularmente en 2 aspectos y voy a hacer referencia concretamente a esos 2 puntos que me interesa particularmente desarrollar. ¿Desde dónde me ubico para pensar esta situación? Me ubico desde el lugar de la práctica clínica, de alguien que realizó una práctica profesional, de lo escuchado en los espacios de supervisión y del trabajo que he hecho en colectivos con el tema del cuidado de equipos de salud y finalmente desde el lugar de la docencia. ¿Desde dónde voy a partir? Y bueno, de una situación que es insoslayable, que es esta coyuntura por la cual estamos atravesando en este mundo globalizado de la famosa pandemia y de los efectos que ha tenido, que tiene sobre nuestra práctica profesional. La pandemia no ha sido, obviamente, solo una cuestión que tiene que ver con la virología, sino que trasciende a todas las esferas de la vida humana, del ecosistema, y en particular, desde la óptica nuestra, es algo que ha infectado también el psiquismo, nuestro psiquismo, que ha sufrido un proceso de devastación.
un proceso de devastación debido al progresivo borramiento de las representaciones tróficas y a su gradual sustitución por representaciones que están referidas a la muerte y a la destrucción. En este mundo devastado, los objetos internos que lo pueblan adquieren una textura plana, bidimensional, fantasmal y no fantasmática. Se vive así, inmerso en un mundo cada vez más virtual y menos humano, dando lugar a procesos de desapuntalamiento porque se han ido perdiendo los anclajes y las referencias seguras que la psique tiene en la realidad externa a ella, en ese proceso dialéctico de ida y vuelta entre una y otra. Los vínculos interpersonales en esta coyuntura, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se han empobrecido y o dañado de alguna forma, sobre todo a falta de espacios de interacción que den lugar a juegos e ilusiones compartidas. La pandemia generó un imaginario social monotemático, focalizado fundamentalmente en el tema de la enfermedad y la muerte. En tal sentido, y en el futuro post-pandemia, los psicoterapeutas tendremos que realizar un enorme trabajo de rescate de eros y de lo trófico, para poder así contrabalancear los aspectos más tanáticos del psiquismo que quedaron infiltrados por esta famosa pandemia. En lo que hace al mundo relacional, entendemos que en ese proceso a futuro habría que volver a rematerializarlo, para usar algún tipo de expresión, para salir de esta virtualidad que se nos ha impuesto, restituyendo la corporeidad y la sensorialidad que son inherentes al mundo y en el cual se despliega nuestra vida cotidiana. Ahora bien, me focalizaré entonces en algunas de las implicancias que entiendo que ha tenido la pandemia sobre nuestra práctica. Recuerden, siempre desde una óptica acotada de un clínico, de alguien que supervisa y que realiza docencia. El cambio de encuadre presencial tradicional al virtual que nos impuso este fenómeno global tiene una singularidad propia. La virtualidad no la hace ni equivalente ni o sustituible del trabajo presencial. Es otra cosa. En esta modalidad, me refiero siempre a la virtual, hay un tercero incluido, porque el encuentro está mediado por la tecnología y depende, además, de cómo ésta funciona para los usuarios. Un ejemplo lo hemos tenido recién, cuando tuvimos que preguntarle a Diego si funcionaba o no funcionaba, si lo oíamos o no lo oíamos. Esta es una interferencia en el diálogo y los intercambios que nos ha introducido esta nueva dimensión de la virtualidad, con la cual, nos guste o no nos guste, todos hemos tenido que cargar a hombros de ella.
Por lo tanto, los participantes en estos encuentros virtuales no compartimos un espacio común. Esto también es un ejemplo. Cada uno está en lugares diferentes, en su casa, donde sea. Y tenemos una visión del otro que es siempre bidimensional, es plana, es la pantalla, es una imagen plana, es bidimensional y parcial. Yo les veo las cabezas, veo el fondo de ustedes, ustedes ven mi cabeza, ven el fondo, y no vemos el contexto donde estamos accionando en estos momentos. Las técnicas que utilizábamos corrientemente en los encuentros presenciales, en el consultorio, tienen que ser otras en estas circunstancias. Sobre todo, por ejemplo, los colegas que trabajan con una población infantil o con personas que presentan una especial dificultad en la comunicación verbal. Otros aspectos destacables es que hay personas con las cuales el vínculo inicial lo tuvimos en forma presencial, después viró y pasó a ser algo virtual, después eventualmente fue presencial otra vez, y así siguió en una suerte de híbrido donde se va desarrollando el proceso. Esto conlleva diferencias sustanciales sobre cómo impacta sobre el proceso mismo estos encuadres variados y estas formas de trabajo híbridas que incluyen lo presencial junto con lo virtual. Marca una diferencia, por cierto, muy grande, sobre todo con los procesos psicoterapéuticos que han iniciado y se han desarrollado en una u otra modalidad exclusivamente. Estos aspectos tendrán que ser, a mi modo de ver, objetos de una futura investigación y servirán también para precisar, para definir claramente los límites, sus indicaciones y o eventuales contraindicaciones de una u otra modalidad. Las sesiones virtuales son vivenciadas, al menos con los colegas con los cuales he compartido y he estado en contacto, como mucho más agotadoras y productoras de estrés que las sesiones presenciales. Por ejemplo, debido a la hipervigilancia que tenemos ante signos y matices que el paciente evidencia en la pantalla plana y ante los cuales tenemos que mantener como una mirada atenta, una escucha atenta, que a su vez tiene que incluir la dimensión de los cortes, las interferencias, los borramientos, etcétera, etcétera. Todo lo cual genera ciertamente un estrés adicional. Estas circunstancias, en lo que ha sido mi experiencia de este tiempo, ha llevado a que todos tengamos una acrecentada necesidad de compartir estas nuevas formas de trabajo, no nuevas porque sean novedosas y porque ya no existieran desde hace unos cuantos años antes y que hay colegas que ya las practicaban desde años antes, sino porque se ha vuelto el modo hegemónico de trabajo y ha introducido estas particularidades a las cuales yo me estaba refiriendo recién.
los que empezamos a trabajar en esta forma híbrida, los que antes tuvimos un trabajo virtual en forma excepcional con alguien con quien estábamos haciendo procesos terapéuticos y que en algún momento se fue del país y que se fue a radicar en otro lugar y con el cual continuamos el vínculo en forma virtual, eran, previos a la pandemia, situaciones de excepción. Hoy en día estas son la regla y no la excepción. En esto de compartir las experiencias y las dificultades con los colegas ante estas nuevas situaciones, una de las cosas que he visto es que la mayoría de los colegas han señalado que para poder hacer su agenda más saludable, han tenido que poner pacientes en esta modalidad virtual con un mayor espacio de tiempo entre uno y otro. ¿Esto por qué? Por lo que les decía anteriormente, porque al cabo de una sesión de 50 minutos, de una hora, de 45 minutos, se siente uno usualmente, y esto es una experiencia muy compartida, más cansado, entre comillas. Otro aspecto que me gustaría señalarles también es que en esta coyuntura, en este tipo de trabajo, en la virtualidad, la dimensión contextual ha adquirido una relevancia notoria. ¿A qué me refiero? A que como lo que compartimos es un tiempo y no un espacio, el encuadre antes incluía tiempo y espacio común, y el espacio común era el lugar de donde trabajábamos, en nuestro consultorio, ahora no lo es. Entonces, el lugar que escogemos nosotros y que escoge nuestro paciente o nuestros, en plural, pacientes, ¿dónde se ubican para tener la sesión con nosotros, para preservar la confidencialidad y salvaguardar la privacidad? Es muy importante. A ver, por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha pasado por situaciones en que el paciente les dice, estoy teniendo la sesión adentro del auto, del coche, porque no puedo estar en mi casa, porque en mi casa no dispongo de un lugar con privacidad donde no sea oído por otros que no sean usted y yo? Entonces, esto, o en un auto, o en el garage, o en un jardín, o en un parque, en un lugar alejado, en un banco del parque, ¿no? Esto que parece ser una menudencia, no lo es, porque es un cambio de contexto que nos interroga y nos cuestiona en una cantidad de aspectos que tienen que ser, después que pase, que hagamos este proceso de decantación, que van a tener que ser explorados, investigados cuidadosamente, porque hay como una suerte de reformulación de esto de qué es la privacidad, qué es la confidencialidad, cómo funciona en estas circunstancias. Los colegas que trabajan en contextos y con dispositivos institucionales destacan que muchas de las actividades psicoterapéuticas que tenían prepandemia y que se realizaban presencialmente fueron suprimidas por diversas razones. Algunas
de logística, de cómo funciona el lugar, etcétera, etcétera, y que fueron sustituidas por seguimientos, por ejemplo, trabajos con grupos, grupos que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que responden a canastas de prestaciones específicas. De pronto el trabajo dejaba de ser grupal por diferentes razones que tenían que ver con el funcionamiento del contexto institucional, y se dejaba de realizar ese trabajo grupal y en el mejor de los casos se realizaba un seguimiento virtual en forma individual de los integrantes de ese grupo. Esto tiene implicancias también, ni que hablar, ¿no? Para el proceso, para la situación que se había planteado originariamente. Es una redefinición del setting, del cuadre, de aspectos que considerábamos esenciales y muchas veces como inmodificables, ¿no? La práctica esta nos ha llevado a que debamos repensarlos también con tiempo. La urgencia de hacer el trabajo nos impide en estos mismos momentos estar desarrollando una investigación acerca de las implicancias que esto tiene. Pero es una de las tareas que yo veo que en el futuro post-pandemia, en el corto, mediano y largo plazo, van a tener que seguir realizándose. En estas circunstancias, otro aspecto que todos nosotros hemos tenido ocasión de ver en la clínica es la exacerbación de los malestares preexistentes. Hay una emergencia notoria de una paranoia génesis, ¿no? Y esto es entendible porque tiene relación con esto de que el otro es visto como un peligro o una amenaza para nosotros, entre paréntesis, de contagio, ¿no? Y viceversa. Así que hay una paranoiagénesis inducida en el contexto de trabajo de la pandemia. La otra dimensión psicopatológica más frecuente, sin excluir todo lo que puede pasar en las distintas áreas y campos de la psicopatología, y que yo quiero destacar porque es lo que hemos compartido con colegas como lo más frecuente, es la dimensión que va de un continuo que arranca con la tristeza, el ánimo depresivo, la depresión, y que pasa luego por la hipomanía, la exaltación del humor, hasta llegar a estados de exaltación francamente maníacos, ¿no? Esto es lo que explica, entre otras cosas, las fiestas, ¿no? ¿Cómo se festeja, ¿no? Es como que hay, en todas las pandemias, en la historia de las pandemias en el mundo, se ha visto que coexisten ambas facetas, la muerte con su negación y una suerte de festejo y exaltación maníaca constante para negarla y poder seguir sobreviviendo. Algunas prácticas que a mi entender yo destacaría y que creo que han adquirido una relevancia muy especial en estos momentos y que creo que tendrían que profundizarse, sostenerse y practicarse y reflexionarse mucho más en el futuro post-pandemia. Lo que tradicionalmente llamamos espacios de supervisión, me voy a referir
en especial a los espacios de supervisión grupal realizados con colegas que tienen experiencias diversas y que se hacen en forma horizontal, ¿no? Con esto quiero decir que no hay alguien que es siempre el mismo coordinador o que los coordina, sino que es un espacio donde los colegas traen situaciones clínicas complejas, problemáticas que quieren compartir con otros, ¿no? Y que se trabaja en una forma mucho más horizontal, como forma de entender, de compartir, de aprender de las dificultades de unos y otros en forma recíproca, y cómo se han ido, entre comillas, transitando por ella y resolviéndoselas. Estos espacios de supervisión, en la medida en la cual también han tenido que pasar a la virtualidad, han tenido quizá han dado una ventaja o una potencialidad de desarrollo, que es el compartir con colegas de otros lugares, como esta virtualidad nos permite coincidir en tiempos, pero en espacios geográficos muy diversos. También nos da la posibilidad de compartir situaciones complejas y cómo se van resolviendo con colegas de distintos lugares, cosa que antes la tradicional supervisión no nos lo permite. La supervisión presencial, me refiero a la que estábamos acostumbrados, no lo posibilita. Yo pienso que este es un aspecto que nos ha enriquecido y que nos da la posibilidad de seguirlo trabajando. Pero te quedan 5 minutos. Bien. Algo que adquirió una relevancia trascendente también, y que para mí debería ser una práctica efectuada regularmente, de ahora en más, son los espacios destinados al cuidado de los equipos, el cuidado de los equipos de salud en particular, ¿no? y de la integración de los psicoterapeutas en los equipos de salud. Este es un espacio distinto porque tiene que ver con lo distinto al de la supervisión, al anterior, porque tiene que ver con lo insalubre de nuestro trabajo, de los equipos que integramos, y que nos lleva a examinar cuáles son las problemáticas que favorecen o interfieren en la realización de la tarea primaria. A futuro, tendremos que reexaminar experiencias vividas en este presente tan singular, decantar así lo que hemos aprendido, cómo transmitirlos a colegas que están en procesos de formación y que a futuro se formen en nuestra disciplina psicoterapéutica. Tendremos que ver también los aspectos que hay en común en nuestras prácticas virtuales contemporáneas y cuáles son los aspectos más diferenciales y específicos que tienen que ver en el trabajo con poblaciones diversas y en situaciones clínicas diferentes. De hecho, la virtualidad ha impactado sobre los encuadres y dispositivos. Por último, y para cerrar, les voy a contar de un modo muy condensado un cuento que aparece en una novela de Mircea Cartarescu, que es un escritor rumano contemporáneo, que refleja esto que he querido transmitirles a ustedes, pero de un modo mucho más literario, poético y elíptico. Había un joven que estaba confinado en una pequeña celda porque había cometido un delito. No tenía aún la fecha de salida, pero sabía que iba a pasar muchos años. Un buen día comienza a escuchar sonidos en la pared vecina. Del otro lado
en la pared lindera con otra celda. Al comienzo los sonidos parecen no tener orden, significación ninguna, y luego gradualmente él va como elaborando una suerte de código, de lenguaje, que le permite comunicarse con el otro, hablar del mundo exterior y de ver cómo va a salir de este encierro, que parecía no tener fin nunca. Un buen día, pasados los años, esta persona sale de la cárcel y un otro día dice, quiero volver a ese lugar para saber, porque tenía una enorme curiosidad en saber quién era el ocupante de la celda del otro lado que había compartido esos sueños y ese anhelo de libertad y de romper las cuatro paredes para poder escapar de ese lugar e ir al mundo. Vuelve a la cárcel. En la cárcel lo llevan al celdario donde él estaba alojado y le dice al guardián, lléveme ahora a la celda vecina. El guardián lo mira sorprendido, le dice, venga, sale y le muestra. La celda de él no tenía una celda vecina, daba una pared que conectaba con el mundo externo. La cárcel estaba sobre el borde de un acantilado y lo que había del otro lado era el océano, con el murmullo de las aguas resonando de un modo a veces calmo, otras veces rítmico, otras tempestuoso, etcétera, etcétera. Así que con esto cierro. Gracias. Buena jornada para todos. Sebas, has abierto muchas puertas para pensar en relación a tu intervención. Pedimos que los que tengan preguntas las vayan anotando en el chat para poder retomarlas en el espacio de- luego de la segunda conferencia. Le voy a pedir entonces a los compañeros del equipo técnico que vayan aprontando la intervención de Olga Infante Pedreira, que es especialista y máster en Psicología de la Salud, profesora e investigadora auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, secretaria del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública de Cuba y presidenta de ALAPSA. Con la satisfacción de poder participar en este 13º Congreso Latinoamericano de Psicoterapia y 4º Congreso Uruguayo. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores del evento esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras ideas y resultados de algunas investigaciones sobre violencia intrafamiliar. Tema que nos apasiona y que consideramos debe estar presente en todos los espacios posibles de intercambio científico por su importancia y gravedad, porque afecta a la calidad de vida de numerosas familias en el mundo. Comenzamos en este tema desde la década del 90, periodo en que Cuba pasó por una situación económica y social muy difícil que por supuesto tuvo su traducción hacia el interior de la familia. A partir de entonces nos propusimos estudiar este problema aprovechando las bondades de nuestro sistema de salud que está orientado en la atención primaria hacia la medicina familiar, o sea, tiene a la familia como el centro de atención, y por sus características de accesibilidad, de universalidad y de orientación social de la salud, nos facilitó la investigación pensando siempre en el sentido de la promoción y la prevención, fundamentalmente en la prevención
para buscar estrategias que nos permitieran realizar acciones desde la salud pública para evitar, prevenir el fenómeno de la violencia intrafamiliar. En primer lugar, queremos hacer alusión a los desafíos tanto teóricos como metodológicos que tiene este tema, que parten de la conceptualización del propio fenómeno de estudio, o sea, del fenómeno de la violencia, de su conceptualización, su definición, y del propio también desafío que implica trabajar con la familia, comunidad de análisis. Nosotros partimos de que la violencia intrafamiliar debe estar centrada en la familia, ya que independientemente de que se ejerza fundamentalmente alguno de los miembros de esta, toda la familia es víctima de este fenómeno y por lo tanto el abordaje debe ser centrándonos en la familia, comunidad de análisis. Y eso también implica un desafío teórico y metodológico por todos los cambios que está suscitando tanto en el campo de lo estructural como de lo funcional para los grupos familiares. En este momento asistimos a una familia que está en tránsito desde modelos que transitan desde la familia más tradicional, androcentristamente orientada, con pautas de crianza y de relaciones entre los roles que reproducen esa visión tradicionalista, ¿verdad?, del papel del hombre y la mujer en la familia, y hacia fórmulas mucho más actuales, de mayor homogeneidad en la asunción de los roles familiares, pero carentes de referentes aún, y que por lo tanto, bueno, pues genera mucha inseguridad y muchas contradicciones al interior de la familia. En esa complejidad familiar es que tenemos que contextualizar el fenómeno de la violencia. Por lo tanto, lo consideramos también como un desafío tanto teórico como lo que implica para los métodos de abordaje de este fenómeno. La confiabilidad de las fuentes, porque bueno, la mayoría de las fuentes provienen de la propia familia, y esto también tiene su complejidad al ser un fenómeno que tiene determinado estigma, y todos conocemos que hay una tendencia de todos los seres humanos de dar una imagen lo más positiva posible de la familia por todos los conflictos de lealtad que suscita poder tener una visión crítica de las relaciones con personas tan significativas para nosotros. Y entonces todo esto hace realmente muy complejo el abordaje tanto para la investigación como para la intervención. Nosotros partimos de determinadas premisas que queremos compartir y que nos permiten, bueno, considerar en primer lugar, como les decía, la familia comunidad de análisis, comprendiendo toda esta complejidad relacional, su circularidad y todos los modos en que se puede desarrollar la violencia. Nosotros entramos a estudiar, a intervenir en la familia, hacemos como un paréntesis, hacemos una evaluación de la familia en un momento determinado, y esa familia tiene toda una historia, códigos, ¿verdad?, que se reproducen de generación en generación, que tienen un significado idiosincrático para esa familia y que a veces es difícil interpretarlo. Bueno, le refería a tener también en cuenta la diversidad de la familia actual y sus procesos de cambio, tanto en lo estructural como en lo funcional. Y también partir del hecho de que es insuficiente aún el conocimiento sobre la violencia intrafamiliar, a pesar de que en los últimos años constituye un fenómeno mucho más visible, que está presente en las agendas de las principales instituciones y organizaciones del mundo. Sin embargo, aún persisten mitos y creencias erróneas que constituyen una limitación para estas acciones. La consideración nuestra sobre la violencia intrafamiliar, o sea, la consideramos como un fenómeno complejo, multicausalmente determinado, que se expresa en una relación desigual de poder entre miembros de la familia
en el ejercicio de sus roles familiares y que tiene como efecto el daño físico, emocional, sexual en sus miembros. Realmente hay muchas definiciones de violencia intrafamiliar, pero consideramos que esencialmente tenemos que concebirla en su complejidad. No podemos hablar de causas de la violencia intrafamiliar por precisamente ser un fenómeno complejo que está entonces determinado por un número significativo de factores y que siempre se expresa en esta relación de poder de un arriba y un abajo, ¿verdad? Entre los miembros de la familia en el ejercicio de sus roles familiares. Por lo tanto, los niveles de análisis de la violencia pueden ser muchos, a nivel macrosocial, microsocial, individual, desde el punto de vista de que existe la violencia contra uno mismo. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener en la violencia intrafamiliar, que es la que nos ocupa, por supuesto sin perder de vista los contextos en los cuales ésta se desarrolla, precisamente por ese carácter sistémico, ¿verdad? En que los fenómenos macrosociales también de alguna manera tienen una implicación en el sistema familiar. Y se atribuyen factores también de tipo biológico, psicológico y factores familiares que pueden estar relacionados o condicionando la aparición de la violencia intrafamiliar. Por eso es que se habla más de contextos explicativos que de causas, pensando en que existe un conjunto de condiciones o situaciones de diferente naturaleza, de diferente carácter, que son las que hacen racionalmente posible la aparición, en este caso, y desarrollo de la violencia intrafamiliar. Y por eso asumimos entonces el modelo ecológico, donde permite la asunción de la violencia en esta complejidad y las relaciones entre estos subsistemas, teniendo en cuenta que todas las contradicciones de la sociedad, todo ese entramado social tiene un impacto al interior de la familia y que esa familia también ejerce tiene implicaciones para las conductas individuales y que se da en los dos sentidos, o sea que el individuo también impacta a la familia y que la familia también tiene una repercusión, ¿verdad?, en la comunidad y en la sociedad. O sea, toda esta interrelación que se da intersistema en las dos direcciones es lo que hace mucho más complejo el abordaje de este fenómeno, pero que realmente si no lo concebimos así en toda su complejidad, pues si lo simplificamos, el alcance de nuestras intervenciones pues va a ser mucho más limitado. Y lo que justifica precisamente que ante un fenómeno tan complejo como este hagamos todos los esfuerzos por poderlo modificar son sus consecuencias. Consecuencias que están muchas veces subvaloradas, que se mantienen encubiertas porque pertenecen a una institución de carácter privado como es la familia, que a veces esas consecuencias son impredecibles, se les da menos importancia y puede llevar lamentablemente hasta la muerte de alguna de sus víctimas, y que de hecho la propia presencia de la violencia en la familia, la visualización de la violencia, el convivir en un ambiente violento, pues hace entonces que se aprendan estos modos de resolución de conflictos y que se reproduzca el fenómeno. Por eso se da incluso como un factor condicionante el hecho de haber vivido en un ambiente violento. Las estadísticas no representan, ¿verdad?, un porcentaje real de la violencia que existe, y por lo tanto siempre tenemos que asumir que es mucho mayor la dimensión del problema que el que puede aportarnos estos datos estadísticos. Si cualquier tipo de violencia es realmente lamentable, la consideración nuestra es que la violencia intrafamiliar lo es aún más, por ser la familia ese lugar, el hogar, el reservorio, ¿verdad?, de protección, de amor, donde las personas encuentran la comprensión que pueden no existir en otros grupos a los cuales se pertenece, donde muchas veces cuando se llega del estrés social, laboral,
pues es en la familia donde se busca esa protección y refugio, y sin embargo se da la gran paradoja de que en estos hogares violentos pues amor y maltrato conviven y se naturalizan en esa asignación de roles, a veces eh, por determinados estereotipos, por ejemplo en el ejercicio de la autoridad de los padres, que se considera natural poder ejercer violencia contra los hijos bajo el amparo de la función educativa de la familia. Bueno, en el tema de la pareja, por todos los estereotipos también androcentristas. Realmente pueden ser muchas las explicaciones, entre comillas, que se dan en las relaciones violentas en la familia, pero hacemos énfasis en que siempre haciendo víctima a todos sus integrantes, y por eso nos gusta hablar de la violencia intrafamiliar más que la violencia de género en la familia o el maltrato infantil, aunque tiene sus características particulares que hay que abordarlos también, pero siempre pensando en que todos los miembros de la familia están siendo víctimas de este fenómeno. Dentro, bueno, les decía que de las dificultades metodológicas para el estudio de la violencia en las que hemos encontrado, todo, yo creo que el que ha investigado este fenómeno ha tropezado con esta situación. Bueno, la conceptualización del fenómeno al que ya hicimos referencia, el abordaje interdisciplinario, porque la mirada de la violencia intrafamiliar debe ser desde diferentes disciplinas. A veces las limitaciones de las intervenciones están cuando no se pueden integrar varias disciplinas en la intervención, y nos quedamos entonces con una sola visión parcializada desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho, desde muchísimas ciencias que tienen que ver con el problema. La dificultad en la confiabilidad en las fuentes, por eso es que hay que tenerlo en cuenta de antemano para poder precisamente poder buscar entonces cómo, triangulando determinados métodos, podemos llegar a acercarnos más, a aproximarnos más a esa realidad, y todo lo que tiene que ver con el carácter estigmatizante del que ya hicimos referencia. Bueno, hay muchos métodos que se han utilizado, que se utilizan, métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Algunos nos permiten, por ejemplo, los métodos cuantitativos nos pueden dar cierta aproximación a la magnitud del problema, a relacionarlo con determinados factores, puede ser sociodemográficos, funcionales, etcétera. El cálculo de los costos en cuanto a servicios médicos y otros que pueden ser consecuencia de la violencia por la morbilidad, la mortalidad, la disminución de la productividad, las ausencias laborales, etcétera. Sin embargo, la verdadera comprensión del fenómeno desde la propia vivencia de sus protagonistas la dan los métodos cualitativos. Por eso es tan importante, bueno, todo el arsenal de métodos y técnicas que en este sentido han aportado el método biográfico, el método etnográfico y los métodos psicológicos. Nosotros hemos utilizado en nuestras investigaciones técnicas tanto directas como indirectas, o sea, hemos utilizado técnicas de la metodología cuantitativa y hemos utilizado muchísimas técnicas cualitativas también. Por ejemplo, la entrevista informante es clave, la entrevista familiar, la observación, por supuesto, los genogramas, escalas, cuestionarios, y también técnicas indirectas como el dibujo de la familia, las composiciones. El dibujo de la familia lo hemos utilizado mucho en la población infantil, las composiciones en los adolescentes, el escudo familiar en las intervenciones familiares con la familia, o sea, como un método, una técnica que se ha utilizado en la propia intervención con la familia, las esculturas familiares, las dramatizaciones, bueno, y otras pruebas proyectivas. La intervención en este campo puede estar
dirigida tanto a los factores etiológicos o predisponentes, y en ese caso estamos hablando entonces de acciones de promoción del bienestar familiar que de alguna manera hacen menos posible la aparición y desarrollo de la violencia, o de la prevención, tratando de actuar en aquellos factores que ya sabemos que condicionan, que pueden favorecer la aparición de la violencia y que pueden ser modificables. Y una intervención dirigida ya a las consecuencias sobre la atención a víctimas y atención a victimarios. Importante también, tanto unas como otras. Sin embargo, cuando buscamos, mucho más se hace con respecto a la atención a las víctimas, algo que es legítimo y que es necesario, pero si no trabajamos en la prevención, pues se sigue reproduciendo en la sociedad el fenómeno y hay que tratar de actuar antes de que el fenómeno ocurra. Por lo tanto, nosotros privilegiamos, les decía, atendiendo a la propia filosofía del sistema de salud cubano y la integración de los psicólogos en este sistema, hacia la prevención. Por lo tanto, en nuestro proyecto de investigación, lo que hemos hecho es una propuesta para la intervención comunitaria en la violencia intrafamiliar, pero apostando más hacia la prevención del fenómeno. Ha tenido muchísimas etapas. Les decía que desde la década del 90 comenzamos con estudios e investigaciones sobre este tema. En primer lugar, haciendo una caracterización de la violencia intrafamiliar. En esas condiciones, les decía, la década del 90 fue una década bastante difícil para la sociedad cubana, y quisimos caracterizar cómo se estaba dando la violencia intrafamiliar. Escogimos 3 municipios de la ciudad, y en esta caracterización, bueno, se utilizaron determinados tipos de investigación. Se utilizaron también fuentes de información como el médico y la enfermera de la familia, las organizaciones comunitarias formales, los líderes informales. Se realizaron capacitaciones a estos líderes y a estos profesionales. Ya una vez caracterizada la violencia, identificado algunos de los factores que estaban condicionando la violencia en estos municipios, entonces se comenzó, bueno, la estrategia de capacitación en un segundo momento, y algunas estrategias para ya la prevención de la violencia en uno de estos municipios donde más se ha trabajado, desde las instituciones escolares, desde las propias comunidades, desde las organizaciones también no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas, les decía, las instituciones escolares de atención de primaria, de secundaria básica. Y también se obtuvieron resultados de métodos para la capacitación. Se utilizaron métodos tradicionales, pero también se generaron multimedias para la capacitación de los profesionales de la salud. Se validaron los resultados de estos recursos de capacitación, etcétera. Y en esta última etapa, en que se están validando instrumentos que permitan la dispensarización del riesgo de violencia intrafamiliar. Llegamos a esta etapa precisamente después de todo un largo camino